Nuevamente muy buenas tardes con todos, muy amables por venir, muchas gracias. Es un honor para nosotros el tenerlos aquí presentes. Bueno, el motivo de esta pequeña reunión, de esta pequeña charla que les vamos a dar es acerca de los incendios forestales y el impacto que tienen estos en el medio ambiente. Es conocido por todos, ¿no? El tema acerca de incendios forestales y el impacto que lamentablemente tiene dentro de nuestro mundo, dentro de nuestra tierra, el cual es el planeta en donde vivimos. Bueno, para comenzar, primeramente quisiera preguntarles a ustedes, ¿qué entienden ustedes por incendios forestales? Incendios forestales es lo que a veces causado por la mano del hombre mismo, porque por prender alguna fogata, alguna cosa, se producen los incendios forestales. Eso, ¿no es cierto? Tenemos una idea de lo que son las causas por las cuales se producen los incendios forestales. Pero antes de eso vamos a comenzar haciendo una definición de lo que es fuego y de lo que es un incendio. ¿Sí? Fuego, ¿qué será fuego para nosotros? Candela, que arde, me llamo. Ya, según el concepto, ¿no? Fuego es una reacción química en cadena con desprendimiento de luz y calor, ¿no es cierto? Y es algo que nosotros podemos controlar. Y un incendio es algo que sale de nuestro control, fuera del control de la mano del hombre. Entonces esa es la diferencia entre fuego e incendio. El fuego es algo que podemos controlar e incendio es algo que sale de nuestro control. Para saber cómo actúa el fuego, tenemos aquí el famoso triángulo de fuego, que son los elementos que actúan para que se produzca el fuego. ¿Sí? Tenemos, como ustedes pueden ver, el calor, el oxígeno que está en el ambiente y el material combustible, que puede ser cualquier tipo de material que se pueda quemar. ¿Sí? Entonces tenemos aquí el calor, oxígeno y material combustible. No nos olvidemos que tienen que haber los tres elementos para que exista el fuego. ¿Sí? Dentro de esto tenemos diferentes tipos de fuegos, que son los fuegos de clase A, clase B, clase C, clase D y clase K. Los de clase A son los materiales sólidos combustibles, como por ejemplo una mesa, papel, cartón, madera. Entonces esos son los tipos de fuegos de clase A. Los de clase B son los líquidos combustibles, en este caso los derivados del petróleo. ¿Como cuáles más o menos serán? Gasolina. Eso, ¿no es cierto? Estamos muy bien en eso. Los incendios de clase C son los incendios en equipos eléctricos. ¿Cuáles serán esos? Un cortocircuito. ¿Ya? Por ejemplo, la televisión, ¿no es cierto?, es un equipo que funciona con electricidad. Un equipo de sonido, una computadora. Pero una vez que se produce el fuego dentro de estos equipos, se convierte automáticamente en un incendio de clase A, en un sólido, ¿no es cierto? Los de clase D son los incendios en metales especiales, como magnesio, potasio y todo ese tipo de metales. Y los de clase K son los que se producen normalmente en las cocinas de restaurantes, en nuestras cocinas también, por medio de las grasas vegetales. ¿Sí? ¿Estamos claros hasta ahí? ¿Sí? ¿Alguna pregunta? No. Listo. Muy bien. Ya. Como estamos hablando acerca de los famosos incendios forestales y la manera de cómo prevenir, ¿no es cierto? ¿Qué será la prevención? ¿Qué entendemos por prevención? Prevención significa evitar o... Eso, ¿no es cierto? Por ahí vamos más o menos. ¿Qué más será prevención? Tratar de no provocar. Ya puede ser. Bueno, el concepto de prevención dice que tenemos es estar preparados para evitar alguna situación. En este caso,
estar preparados para evitar lo que son los incendios forestales. ¿Sí? ¿Estamos claros hasta ahí? Ya. Aquí tenemos las partes de un incendio forestal. Ustedes pueden ver la gráfica. ¿A qué se parece la gráfica? ¿No es cierto? Más o menos tenemos una mano. Entonces, para identificar las partes de un incendio forestal, ponemos una mano. La cola nos dice que es la parte en la cual inicia prácticamente el incendio forestal. Es la parte en la que se quema más lentamente ya, y es donde inicia el incendio forestal. Tenemos el flanco izquierdo y flanco derecho, que son los bordes laterales de un incendio forestal. Tenemos la cabeza o frente, que es la parte por donde el incendio avanza más rápidamente, con más intensidad. Tenemos una entrante bolsa, que son las partes del incendio donde el incendio avanza con menos intensidad. Tenemos igual un foco secundario. ¿Por qué se producirán los focos secundarios? ¿Por el aire? Sí, puede ser por el aire, ya. Porque cuando se va quemando la vegetación produce las famosas pavesas o chispas que conocemos, y el aire o el viento les lleva a otro lado y empieza a quemar. También puede ser, ¿por qué? Porque la vegetación, como se quema todo, ¿no? Flora, fauna, puede igual que los animalitos que se queman, pueden salir corriendo y pueden producir incendios en otro tipo de lugares. ¿Sí? ¿Estamos claros hasta ahí? ¿Alguna pregunta, algo? ¿No? Verán que yo también les voy a preguntar. Hagan preguntas. Eso. Ya, tenemos la clasificación de los incendios forestales, que nos dice que son superficiales, de copa o subterráneos. Los superficiales son los que comúnmente vemos, son los que están arriba de la superficie, van arrasando con todo. Los de copa son los incendios que se producen en los árboles, en la parte superior de los árboles. ¿Sí estamos claros? Ya. Y los subterráneos, si los de copa son en la parte superior de los árboles, los subterráneos, ¿cuáles serán? Debajo, ¿no es cierto? Son los que se producen, pueden quemar lo que son las raíces y todo eso. Dice que los incendios subterráneos son los más peligrosos. ¿Por qué? Porque no les podemos ver. Entonces, a las personas que van a combatir este tipo de flagelos, puede causar un gran daño porque no saben a qué es lo que se están enfrentando. ¿Sí? Tenemos igual aquí, bueno, como datos adicionales, yo le he puesto cuáles son los gases que producen los incendios forestales. Son el dióxido de carbono, monóxido de carbono y metano. ¿Sí? Estos gases son súper peligrosos. ¿Qué es lo que nos pueden causar? ¿No es cierto? Nos pueden causar claramente daños a corto, mediano y largo plazo. Por eso es que los señores bomberos, cuando van a combatir un incendio, tienen que estar bien preparados con todo su equipamiento. Porque si no, primeramente a corto plazo, afecciones respiratorias, en la piel y un poco de esas cosas. Y a largo plazo, lo que comúnmente vemos, la enfermedad que está de moda, el cáncer, ¿sí? Cáncer pulmonar. Entonces, las personas que van a enfrentar este tipo de situaciones tienen que estar bien preparadas y también bien protegidas. Ya, también vi un dato que me pareció muy bueno. Nos dice que en el año 2019 se produjeron más de 4.5 millones de incendios forestales en el mundo. ¿Sí? Y que generó esto 6.375 millones de toneladas de lo que es CO2. Imagínense qué impacto ambiental esto tiene dentro de nuestra tierra. Sí, entonces tenemos que hacer un poquito de conciencia para tratar de evitar estas situaciones, ya que no solamente estamos causando daño a la tierra, sino también nos estamos haciendo daño a nosotros y por ende a las futuras generaciones. Dentro de nuestro país, este tipo de problemas que se van viendo está penado dentro del Código Integral Penal, el famoso COIP.
en el artículo 246. A ver si alguien me ayuda con el primer punto, por favor. Dice la persona que provoque directa o indirectamente incendios o investigue que la comisión de tales actos en bosques nativos o pantanos o páramos será sancionada con pena privativa de libertad de 1 a 3 años. ¿Cierto? La ley está, pero lamentablemente no la hacemos cumplir. Justamente hoy consulté, ¿se acuerdan ustedes del famoso incendio forestal que hubo en Baños? Sí. Ya, yo consulté con un compañero de allá que es bombero en Baños y me dijo que porque circulaba un video en las redes sociales aparentemente de las personas que causaron el incendio forestal. Entonces le pregunté, pero a esas personas no les dieron ningún tipo de sanción. ¿Por qué? Según el juez había dicho que no hay las pruebas suficientes como para poder sancionarles y les dejaron en libertad. Tuvieron presos 2 personas, pero les dejaron en libertad enseguida. Y imagínense, se quemaron cerca de 20 hectáreas ahí, y tuvieron que evacuar cerca de 400 animales. Es algo muy grande porque no solamente se fueron los animales, fueron las personas, se quemó la vegetación. ¿Cuánto recurso que se utilizó ahí? Ya, está estimado de qué. Justamente tuvimos una charla acerca de eso. Nos hacían una pregunta: ¿cuánto cuesta una caja de fósforo? 10 centavos, ¿no es cierto? 10, 15 centavos. Ya, y para apagar un incendio forestal, ¿cuánto está estimado que más o menos se gaste? Ni pueden apagar porque se expande el fuego y no. Ya, está estimado que los incendios forestales grandes, por cada hora de combate de incendio forestal, se gasta entre $5,000 a $70,000. Tanto lo que es materiales, vehículos, combustibles, bueno, todo lo que se utiliza ahí. Imagínense, como acaba de decir don Marco, no solamente a veces se combate es 1 hora, se combate días enteros, 2 semanas. Imagínense cuántos recursos que se gastan. Nos decían igual que cuántas personas se necesitan para iniciar un incendio forestal. Una sola persona, ¿no es cierto? Lamentablemente hay personas que son inconscientes. Que no hacemos conciencia y pensamos que Nunca va a pasar nada. ¿Ya? Entonces, pero para combatir un incendio forestal necesitamos de muchas personas, de cientos de personas muchas veces, que nos ha ocurrido a nosotros estar en esas situaciones. Pero bueno, afortunadamente hemos salido con bien. Por favor, alguien que me ayude con el segundo punto. Si hay víctimas mortales, la sanción asciende a 13 y 16 años. Ya. ¿Alguien alguna vez explicación? No sé, así mismo se acuerdan del incendio que hubo en Quito, que lamentablemente fallecieron 2 personas, 2 compañeros que estuvieron en el curso ahí. Ya. Igual, estuvieron en investigaciones a ver quién fue el que provocó estas cosas, pero nunca hallaron el culpable. Ya, entonces, imagínense lo que nos puede pasar. ¿Alguien por el tercer punto? Las quemas agrícolas o domésticas no se sancionan, pero sí se comprueba que hubo negligencia y estos incendios se propagan a los bosques. El castigo es de 3 a 6 meses de cárcel. Dentro de nuestra provincia, como es netamente agrícola y ganadera, nosotros siempre nos encontramos con este tipo de problemas, porque las personas cogen y para sembrar en sus terrenos, cogen la maleza, juntan y la queman. La dejan ahí a la deriva y desafortunadamente se les va de las manos. Pero el viento le da la... Exactamente, siempre por producto del viento, a veces está cerca de otra cosa y se va. Pero las personas, aún a sabiendas de que ya existe una sanción, no tienen, la conciencia del daño que van a provocar, el daño que estamos causando, tanto al medio ambiente como a nosotros mismos. También hay otro artículo, el Código Orgánico Ambiental, es otra ley que también
sanciona este tipo de situaciones. Ya, en el artículo 373 nos dice que el GAT municipal de cada parte, digamos así, son los encargados de hacer leyes para que sancionen este tipo de situaciones. Sí, en este caso, yo tengo entendido que en Quito tienen ya una ordenanza en la cual está prohibido ahí realizar ese tipo de quemas agrícolas, porque ahí les sancionan económicamente. Aquí, hasta donde yo tengo conocimiento, aquí no tenemos ningún tipo de estrategias. Que no pasan mayores cosas, ¿no? Lastimosamente, eso ya depende de las autoridades, ¿no?, que tendrían que hacer un poquito de conciencia para tratar de solucionarlos en esas situaciones. Y el artículo 384 que trata del uso del fuego, que dice que igual que está permitido realizar quemas agrícolas, pero con las debidas precauciones del caso. Eso, ¿alguna pregunta que tengan hasta aquí? ¿Alguna cosa? No, todo está Creo que claro. está claro. Todo está claro. ¿Sí? Sí. Por favor, vamos a ver un pequeño video. El que está puesto. Un incendio forestal descontrolado puede arrasar todo a... Hola a todos y bienvenidos a Ecología Verde. En este nuevo vídeo descubriremos las consecuencias de un incendio forestal. Un incendio forestal descontrolado puede arrasar todo a su paso, propagándose a distancia, sobrepasando ríos, carreteras y cortafuegos. De media, cada año se producen entre 60.000 y 80.000 incendios forestales que destruyen entre 3 y 10 millones de hectáreas. Causas de los incendios forestales. Los incendios forestales a veces son provocados por el ser humano por negligencia y otras veces se producen de forma natural, aunque estos últimos ocurren con mucha menos frecuencia. Los incendios naturales se producen por volcanes, rayos, combustión espontánea o chispas causadas por el desprendimiento de rocas. Pero la mayoría de las veces los incendios forestales comienzan por una negligencia humana, pirómanos, por equipos que producen chispas, colillas de cigarrillos mal apagadas, fuegos desatendidos, quemas agrícolas o por las líneas eléctricas. Consecuencias positivas de un incendio forestal. Los incendios forestales tienen diferentes efectos sobre el medio ambiente, dependiendo de su tamaño y frecuencia. Aunque el daño para el medio ambiente de un incendio forestal es evidente, en ocasiones también puede tener consecuencias positivas. Los incendios limpian la materia muerta o en descomposición, lo que permite que crezcan nuevas plantas. Es una forma de regeneración. Otro beneficio es el mantenimiento del equilibrio del ecosistema al eliminar insectos nocivos y plantas enfermas. Al destruir árboles y arbustos, también puede aumentar la luz que llega al suelo, lo que permite que crezcan semillas al cabo de cierto tiempo tras el incendio forestal. Consecuencias negativas de un incendio forestal. Cuando la frecuencia de los incendios forestales en una región concreta es alta, el impacto puede ser devastador. Se interrumpen los ciclos naturales de los bosques y desaparecen las especies nativas, mientras que proliferan las plantas invasoras. Los incendios forestales aumentan los niveles de dióxido de carbono en la atmósfera, contribuyendo al efecto invernadero y al cambio climático. Además, generan cenizas y destruyen nutrientes. Por último, los incendios forestales en las zonas boscosas del planeta erosionan el suelo, propiciando inundaciones y corrimientos de tierra. Si te preocupa el medio ambiente, suscríbete a Ecología Verde para estar al día de todos los vídeos que subimos con los que pretendemos cuidar el mundo como se merece. ¡Hasta la próxima! Bueno, como ya vimos ahí, los incendios forestales pueden ser antrópicos o naturales, ¿no? Está estimado que el 99% de los incendios forestales son causados por el hombre, ya sea de manera voluntaria o de manera negligente. Y el 1% aproximadamente es de forma natural. ¿Cómo sería de forma natural? Por los rayos o Eso, ¿no es cierto? Por un rayo puede iniciar lo que es con un incendio forestal. Pero lastimosamente el 99%
de los incendios que se producen en toda la tierra está estipulado que es por la mano del hombre. Así es que tenemos que hacer un poquito de conciencia del daño que estamos causando al medio ambiente y el daño que nos estamos causando nosotros mismos. Claro, es que a veces uno por pensar hacer un bien, hacemos un mal. En estos tiempos, al menos de verano, prender una fogata por ahí es peligroso. Por el viento, mira. Entonces, como ya conocemos un poquito del tema, tenemos que tratar de multiplicar esto, ¿no es cierto? Para que la gente haga conciencia del daño que vamos a causar, del daño que estamos realizando hacia nuestro medio ambiente. Ustedes, muchachos que están con sus amigos, pueden tocar el tema para que los amiguitos hagan conciencia y sepan cómo combatir y cómo actuar mediante un incendio forestal. ¿Qué es las causas? ¿Qué es lo que produce? ¿Cuál es el daño que nos causa esto? ¿Sí? Sí. De mi parte, muchas gracias. Ya, bueno, muy buenas tardes con todos. Gracias por aquí estar presente, como ya explicaba mi compañero. La temática que nos ha tocado exponer para los estudios que estamos realizando ha sido sobre la educación ambiental para minimizar los riesgos por incendios forestales. Hemos decidido, como nos explicamos, hemos decidido empezar primero concientizando desde nosotros, desde la familia, porque es muy importante tener conocimiento de la familia y empezar desde nosotros para poder lograr llegar hacia la comunidad. Entonces vamos a continuar explicando sobre los puntos de los incendios forestales con educación ambiental. Sí. El propósito. Nosotros nos hemos puesto como propósito lograr que los asistentes que estén presentes logren captar algo sobre lo que son los incendios forestales, para lograr concientizar un poco y tratar de minimizar un riesgo y el impacto ambiental que producen estos, ya sea en nuestro barrio o en nuestra comunidad. Los objetivos: explicar a los conocidos las normativas para evitar incendios forestales. Ya vimos cuáles eran las normativas, ¿no es cierto? Sí, y vimos incluso los del COIP, los que son penados por la ley si producimos un incendio forestal. Identificar áreas donde se han dado incendios forestales. Sí. Aquí en nuestro sector, en nuestra provincia, ¿dónde se ha dado más incendios forestales? En las noticias que hemos escuchado. Lo que más hemos escuchado es en el páramo, en las reservas de Chimborazo, ¿no es cierto? Hemos escuchado bastante que se han quemado los pajonales. ¿Sí? ¿Y qué produce esto con el medio ambiente? Y ahora no solo los incendios forestales, sino la emanación de smog, tanta cosa, el botar basura también afecta el impacto ambiental al planeta. Entonces, ¿por qué se producen este tipo de incendios forestales en los pajonales? ¿Por qué creen que se pueda producir? Ya les explicó mi compañero por qué se puede producir. Porque la gente del campo quema la basura que... ¿Será que en los páramos se prende automáticamente? No es cierto. No. Provocado. Sí, la mayoría de nosotros de incendios forestales como bomberos que hemos atendido, la mayoría se ha dado por la comunidad que ha aprendido para lo que es la caza de conejos. Sí, en lo que es pajonales. Por cazar conejos prenden para que los conejitos, como tienen sus nidos en la paja, salgan despavoridos y esa sea una forma de caza para... Entonces, pero ¿qué produce eso? Prenden y se les va fuera del alcance de las manos y se produce un incendio forestal. Sí, aquí en Chimborazo se ha visto que se ha afectado más o menos unas 27.000 hectáreas afectadas en todo este tiempo por los incendios forestales. ¿Qué más vamos a ver como objetivo? Si nosotros presenciamos un incendio, ¿y cómo vamos a poder
impartir ese conocimiento a nuestros conocidos, a los que nos encontremos en ese momento para dar un incendio forestal. Sígale bajando, por favor. Más. Vamos a donde está del COIR. El otro punto. Eso. Ya. Alguien que me ayude leyendo, por favor. Origen de los incendios forestales se clasifican en naturales, originados por la naturaleza en sí, antrópicos, causados por el ser humano directa o indirectamente, accidentales o negligencias en los cuales la causa de incendio es una imprudencia o accidente y no era intención del autor provocar. Intencionados, incendios provocados deliberadamente en los que el autor tiene la intención de provocar. Desconocidos, aquellos que no se puede determinar su causa. Reproducidos, aquellos que se reactivan después de haberse declarado extinguidos. Ya. Entonces, como nos dice, estos son el origen de donde se produce un incendio. Como ya les explicaba, de origen natural, ¿cuál podría ser un ejemplo de origen natural? Los volcanes, una erupción volcánica. Eso, podría ser una erupción volcánica. ¿Cuál más? Rayos. Los rayos. ¿Cuál más? Rompimiento de De las rocas. rocas. Claro, algo más les decía lo que le explicó mi compañero. Pero el rompimiento de las rocas, ¿cómo sería que se produce un incendio? Se chocan las piedras, pues ya se chispa. Eso, cuando se chocan las piedras, pero si se derrumbara así, no creo que se dé un incendio. Si hay el roce de la piedra con piedra, pues se produciría un Una chispa y chispazo, ¿sí? Y como les explicaba, ¿qué elementos nomás debíamos tener para que se produzca un fuego? El CO2, el oxígeno Calor. y el calor. Eso, necesitamos Calor, tener oxígeno, calor y material combustible. ¿Material combustible vamos a tener en el páramo? ¿Cuál sería el material combustible en el páramo? La paja, ¿no es cierto? El oxígeno, el que ya tenemos en el ambiente. ¿Y cuál sería el punto detonante de calor ahí? El sol. El fuego. Sí, puede ser en ese punto, como dice el sol. Pero según las investigaciones que se ha dado, casi el 1% que se produzca producido por sol. Porque a veces dice que cuando ustedes botan una botella, el sol topa en la botella y refleja y se produce un incendio, pero el 99% de incendios forestales se da por la causa por la mano del hombre. ¿Sí? Entonces esos son los naturales. Los antrópicos, causados del ser humano, directa o indirectamente. ¿Qué quiere decir con directa o indirectamente? Causados por el ser humano. ¿Cómo sería un ejemplo de forma directa? Cuando nosotros es prendemos provocar. Eso, cuando nosotros vamos a hacer las quemas agrícolas, ¿no es cierto? Nosotros prendemos, nos descuidamos, como están ahorita los fuertes vientos, eso lleva a las pavesas y se produce un incendio forestal. Entonces, si ustedes hicieran una quema agrícola y se da un incendio forestal, ¿qué les espera? ¿Qué decía la ley del COIR? Prisión, ¿no es cierto? Si se produce un incendio forestal, de 1 a 3 años. Y si por producto de ese incendio forestal falleció alguien, puede ser de 13 a 16 años. ¿Sí? Y como dice, si que a usted le logran comprobar que usted ha producido el incendio, puede ser de 3 a 6 meses de prisión. ¿Sí? Así que como nosotros como bomberos cuando vamos, le recomendamos que no se debe hacer quemas controladas. Y a veces la gente se molesta con nosotros porque dice, ¿por qué si es mi terreno? Dice. Pero uno se les llega a explicar ya con la ley, con las normativas, entonces como que ya entienden más y logran hacer un poco de conciencia. ¿Cuál sería de una forma indirecta del ser humano? A ver, ayúdenme. Podría ser con el ejemplo que dijeron de la botella, arrojando basura. Ya, puede ser una forma porque yo ¿qué hago? Cojo la botella y la boto. Una vez estoy contaminando el ambiente. Pero otro ejemplo más claro que se ha dado. Varias veces se ha dado en la laguna de acá, detrás de la universidad, en la laguna de Padua. Se ha dado porque es atrópico indirectamente por ser humano. Exactamente. ¿Por qué? ¿Por qué han pasado esos incendios en esa laguna? Porque las personas comienzan a libar, cogen el tabaco y botan.
Como el tabaco no se acaba de consumir, queda prendido y como la maleza está seca, se da un conato y se produce un incendio forestal. Entonces esa es una forma indirectamente de yo producir un incendio forestal, accidentalmente o negligentemente, las cuales la causa del incendio es imprudencia o accidente o era intención de provocarlo. Pero la mayoría, a veces sí tenemos los conocidos pirómanos, sí hemos escuchado cuáles son los pirómanos, ¿no es cierto? ¿Han escuchado cuáles son los pirómanos? Son las personas que provocan incendios por gusto. Eso. Son personas que les gusta hacer daño al ecosistema. Entonces ellos llevan sus incendiarios, prenden sus bombas molotov caseras y producen un incendio forestal. ¿Con qué fin? Con el fin de ellos llenarse de satisfacción realizando eso, pero no saber en el impacto que produce esto con el medio ambiente. Intencionados, incendios provocados deliberadamente a los que el autor tiene la intención de provocar, lo que estábamos explicando de los pirómanos. Los desconocidos, aquellos que no se pueden determinar la causa. Nosotros como bomberos tenemos un montón de incendios forestales que cuando llegamos no se conoce cómo se dio. Nosotros no podemos decir tal persona prendió. Entonces nosotros le damos como incendios desconocidos o no se conoce cómo se originó el incendio. Y los reproducidos. ¿Qué entenderemos como reproducidos? Cuando ya se haya acabado de combatir el fuego y nuevamente... Eso, muy bien. Cuando tal vez hubo un incendio forestal, se apagó solo, pero se volvió nuevamente a reactivar. Entonces ese es un incendio reproducido. ¿Alguna duda hasta aquí? ¿Alguna pregunta? No. Ya. Ahora, alguien más que me ayude leyendo el siguiente punto, por favor. ¿Qué podemos hacer para evitar los incendios forestales? Debido a que la gente causa la mayoría de los incendios forestales en un 99%, muchos pueden prevenirse. Preparar el plan de prevención de incendios forestales en nuestro barrio. Nunca jugar con fuentes de ignición. Si se observa que alguien está jugando con fuego y tira una colilla de cigarrillos en el bosque, informar a la autoridad competente. Nunca hacer una fogata cerca de bosques o lugares secos. Si el clima es seco y está ventoso, no enciendas una fogata. Escoge un lugar abierto, lejos de los árboles, las hojas y las ramas secas. Limpia la tierra de basura o desperdicios 3 metros a la redonda del lugar donde se planea hacer la fogata. Antes de dejar el área, apaga el fuego cuidadosamente con agua y tierra. Mantener las áreas de los bosques limpios, libres de basura. No realizar quemas de basura o quemas agrícolas. Reciclar para evitar quema de basura. Ya. Entonces, ¿cómo me dice? ¿Cómo yo podría prevenir un incendio forestal? Y para eso es lo que estamos en la charla de hoy día, para ver cómo podemos evitar que se produzcan estos incendios forestales y así se dé un impacto al medio ambiente. Como decía, debido a que la mayoría de las causas se da para incendios forestales. ¿Qué dice? El 99% es por causa humana. Pero ¿qué dice este punto muy clave aquí? Muchos pueden prevenirse, y es verdad, todos pueden prevenirse. ¿Por qué razón? Porque la mayoría de incendios forestales se da por las quemas agrícolas, que hacen junto a los bosques, a los pajonales. La mayoría de por aquí que se conoce es todo quema agrícola. ¿Por qué? Porque la gente quema para que vuelva a producir nuevo sembrío o por las creencias que tienen ellos que queman para que llueva, ¿no es cierto? Ya. Entonces, ¿qué me dice el primer punto? Preparar un plan de prevención de incendios forestales. Sí. Entonces nosotros deberíamos, como familia, como conocidos, como varios, se debería plantear un plan de emergencia, un plan de incendios forestales. ¿Por qué razón? Porque si se da un incendio forestal por mi barrio, saber cómo actuar ante él, ¿sí? Y nosotros, con ese plan de emergencia, ¿cómo impartiríamos nosotros como barrio hacia nuestros comuneros para que no realicen quemas? Improvisar. Nunca jugar con fuentes de ignición.
¿Qué entenderíamos con eso? Jugar con fósforos. Eso, nunca pueden jugar con fosforeras, con fósforos. ¿Con qué más sería? Con cigarrillos o botar cigarrillos prendidos. ¿Por qué razón? Porque esos son puntos que detonan un incendio forestal. Los juegos pirotécnicos también producen incendios. ¿Sí? Podría provocarse un incendio forestal. ¿Por qué razón? Porque cuando nosotros tenemos juegos pirotécnicos, esos salen... Eso, muy bien. Gracias. Los globos, los que se inflan casi en fin de año y todo eso, esos vemos que todo el mundo en fin de año desprende los globos, ¿no es cierto?, para despedir el año. Y van prendidos, ¿no es cierto? Y esos caen en lugares, nosotros le prendemos, pero no sabemos dónde va a caer. Supongamos que un globo de esos se fue prendido y cayó justo en una vegetación seca. Se produjo un incendio forestal. ¿Sí? ¿Qué me dice el siguiente punto? Si observa que alguien está jugando con fuego o tira colillas de cigarrillos al bosque, informar a la autoridad competente. En este caso, aquí nosotros, si vemos que alguien está prendiendo un bosque o está prendiendo una quema improvisada, ¿a quién tendríamos que dar el informe? ¿Creen? Al 911. Sí. Ahora, el ECO 911 es el Sistema Integrado de Emergencias a nivel nacional, entonces el único que usted puede llamar. ¿Y qué pasaría en ese rato? El ECO va a despachar a una unidad de policía para que exactamente verifique por qué esa persona está prendiendo el terreno o está prendiendo el bosque. Nunca hacer fogatas en bosques o lugares secos. Ya vimos todo lo que hemos visto desde el principio. ¿Por qué no debería prender una fogata en un lugar seco? Porque el hecho de que esté seco y el rato que prende se sigue de una tobija. Del hecho que ya está la vegetación seca, el material combustible es más rápido de consumirse. ¿Sí? Y a veces no nos va a dar tiempo de reaccionar para querer controlar. ¿Por qué razón? Porque cuando nosotros estamos a campo abierto, ¿qué presenciamos nosotros? ¿Qué presenciamos cuando estamos a campo abierto en fogatas o donde? Que tenemos bastante correntada de aire, ¿no es cierto? Entonces, a veces, como ahorita estamos en temporada de vientos, si nosotros prendemos una fogata en lugares secos, con el viento se expande. ¿Sí? Listo. Si el clima es seco y está ventoso, no enciendas una fogata, lo que les estaba explicando. No hay que encender fogatas si es que vemos que está demasiado viento. ¿Por qué? Porque se nos puede ir de las manos y ocasionamos un incendio forestal. Y conocen que nosotros estábamos haciendo la fogata. La ley está aquí. ¿Sí? Escoger un lugar lejos de los bosques, de los árboles, de todo lo que esté para encender una fogata. Como dice, si yo quiero encender una fogata para compartir con mi familia, yo tengo que limpiar por lo menos 3 metros a la redonda para yo realizar mi fogata. Con eso estoy yo evitando que se produzca un incendio forestal. ¿Sí? Y antes de dejar el área donde se produjo el incendio forestal, ¿qué debemos hacer? ¿Cómo debemos apagarlo totalmente? Con agua y tierra. Con agua y tierra. ¿Ya? O si no, dejar contando, ¿no es cierto? Pero si va a estar caliente, ¿cómo lo va a contar? Ya con el agua se apaga. Entonces, dejamos apagando totalmente. Dice, mantener las áreas de los bosques limpios y libres de basura. Y eso es lo que menos hemos visto que hacemos. ¿Por qué razón? Porque en todo lado que nosotros nos movilizamos, por cualquier lado vemos basura. En los bosques vemos basura, en los terrenos. ¿Sí? Y eso en esta temporada de sequía son puntos detonantes para que se dé un incendio forestal. ¿Sí? ¿Qué más me dicen? No realizar quemas de basura o quemas agrícolas, lo que más se ha visto que se hace aquí en el cantón. No realizar quemas agrícolas o quemas de basura, porque está penado por la ley. ¿Sí? No dice, no decir, solo esta basurita no nos voy a quemar. Y aparte contamina igual al medio ambiente. Exactamente, estamos haciendo una contaminación del medio ambiente. Y ahora con este tiempo, por tanta contaminación, la capa de ozono está deteriorada. Entonces, sí, estamos en el efecto invernadero. ¿Y qué me dice como otro punto para evitar un incendio forestal? Reducir la basura. ¿Cómo reduciríamos la basura? Haciendo
reciclaje, ¿no es cierto? Haciendo reciclaje. Y con eso evitamos que se den puntos de acumulación de basura y puedan quemarse. Ya, el siguiente punto. ¿Alguien que me ayude? ¿Cómo podríamos apagar si verificamos un incendio forestal incipiente? Controlar botando agua o tierra en la parte afectada. Alertar al sistema de seguridad ECU 911 o bomberos directamente. Tratar de realizar una zanja para que no se propague más. Tratar de controlar con ramas de árboles con el fin de mitigar la fuente que se está consumiendo. Ya. Esto es muy importante para nosotros, porque vamos a saber cómo controlar un fuego. Ahorita dice incipiente. ¿Qué será incipiente? Es un pequeño, algo que recién está iniciando. Porque si ya fuera un incendio forestal, ¿podrán ustedes actuar ahí? No. Una, ¿por qué no? Que no sabemos. Una, por no conocimiento. Otra, Porque no tenemos tampoco la ropa adecuada o el equipo. no se tiene el equipo adecuado para poder actuar en eso. ¿Por qué más sería? Podemos quemar. Sí, nos Todos podemos los quemar. materiales necesarios. No se tienen los materiales necesarios, pero nosotros también cuando vamos a los incendios forestales, a veces hay lugares donde que no se puede llegar con autobomba, no se puede llegar con agua, pero se logra apagar con tierra y ramas. Y la mayoría de pajonal que se ha quemado aquí en Chimborazo ha sido apagado con tierra y ramas, porque no, al Chimborazo no va a lograr llegar un autobomba. Y aquí también en la provincia no contamos con un helicóptero que transporte agua para combatir desde el aire. Entonces, ¿qué nos toca? Ver la manera de Ver la manera, como decía el compañero, por prender un fósforo se quemó. ¿Cuántas hectáreas? ¿Y cuánto de personal? ¿Y cuánto de tiempo se necesita para? A veces cuando se ha dado los incendios en los pajonales se ha trabajado desde la mañana hasta la noche. Hasta el siguiente día les ha tocado trabajar porque no se logra controlar. ¿Por qué? Una, por la topografía del lugar, porque hay pendientes, hay barrancos, hay desniveles. Y otra, porque el viento también en las faldas del Chimborazo es más rápido que aquí. Entonces me dice, ¿cómo podríamos nosotros apagar un incendio si verificamos que se está iniciando a quemar un bosque? ¿Qué me dice? Colocar, controlar, botando agua o tierra. ¿Sí? Entonces si nosotros vemos que se está iniciando un incendio forestal, botarle agua, si es que tenemos a la mano. Y si no, tierra. ¿Y si no hay ninguno de los dos? Y si no hay ninguno de los dos, por ahí ha de haber algunas ramitas. Y si ya no tienen nada más, ahí sí llamar a los bomberos. Eso, muy bien. Pero lo primerito que nosotros debemos hacer es alertar al ECU 911 o a los bomberos. ¿Sí? ¿Qué más me dice el otro punto? Tratar de realizar una zanja para que no se propague más. ¿Sí? ¿Por qué realizar una zanja? Una zanja es una altura de tierra para que no Ya, pase entonces, por qué razón nosotros realizaremos eso? para que no Exactamente, para cortar. Entonces nosotros, todo eso nosotros lo utilizamos cuando combatimos un incendio forestal. ¿Por qué razón? Porque cuando nosotros hacemos una zanja, estamos quitándole, ya vimos el triángulo del fuego. ¿Sí? Que había oxígeno, calor y material combustible. En el primer punto me dice botando agua y tierra. Entonces al rato que yo boto agua y tierra, cuando boto agua, le estoy quitando el calor, ¿no es cierto? Le estoy enfriando. Cuando boto tierra, ¿qué le estoy haciendo? Le estoy quitando el oxígeno. Por eso dice, para que haya fuego, debe haber todos los elementos, de estos tres elementos para que se dé un fuego. Si ya no hay un lado, no hay fuego. ¿Sí? Igual con ramas. Cuando yo apago con ramas, ¿qué estoy haciendo? El oxígeno. Le estoy quitando el oxígeno, le estoy ahogándole a ese conato de incendio. Y cuando estoy haciendo la zanja, ¿qué estoy haciendo? Buscando que avance. Ya, pero ¿qué le estoy quitando a ese fuego? Eso, le estoy quitando el material combustible. ¿De dónde ese fuego se alimente? Entonces, ¿qué va a pasar si ya el fuego llega solo hasta donde nosotros hicimos la zanja?
¿qué va a pasar con ese fuego? Si ya se queda ahí, pues no sigue. Ya se queda ahí, ya no va a tener de qué alimentarse y se va a apagar, se va a extinguir. ¿Sí? Entonces nosotros cuando combatimos incendios forestales, nosotros aplicamos todas estas técnicas para poder controlar. Y la mayoría de nosotros hacemos estas zanjas es para que evitar que los flancos, derecho, ya sea izquierdo o el frente, se siga consumiendo más. ¿Sí? Se siga avanzando más. Y lo que estábamos hablando, que tratar de controlar con ramas los árboles para evitar mitigar el incendio forestal. ¿Sí? ¿Alguna duda hasta aquí? No. Claro, ¿cómo vamos a hacer si verificamos que hay un incendio forestal? ¿Qué primero vamos a hacer? Eso, dar alerta. O directamente a los bomberos. O directamente a los bomberos. Pero no hay. Ya. Vamos a hacer un pequeño repaso de todo lo que hemos visto desde el principio. ¿Sí? ¿Qué vimos al principio? ¿Con qué empezamos explicando? El triángulo del fuego, ¿no es cierto? Los tres componentes que deben haber para que se produzca un fuego. Si es que falta uno de ellos, no hay fuego. ¿Sí? Listo. ¿Qué más vimos? Las partes, la mano, ¿no es cierto? Que nos explicó el compañero, las partes de un incendio forestal, ¿no es cierto? Porque las partes de un fuego sería, ¿cuál sería las partes de un fuego? El triángulo. Claro, el triángulo de fuego sería la parte de fuego, porque de eso se compone para que se dé. Pero ahora vamos a ver las partes de un incendio forestal. ¿Qué nomás de qué se conformaba esa mano? El flanco derecho, Es un de la flanco cola, derecho, La cola, flanco cabeza, izquierdo, la cola, cabeza. flanco de qué más hemos visto. Una parte secundaria también. Eso. Flanco derecho, cabeza, cola, flanco izquierdo, flanco derecho, ¿qué más? La entrada de bolsa. La bolsa, ¿qué más? Ya los focos secundarios. El compañero le explicó cómo se producen los focos secundarios. Tal vez porque cuando se quema un animalito sale del fuego y va Eso, otro. muy bien. O el viento. Sí, pero la mayoría de causas que se dan los focos secundarios, porque nosotros cuando hemos trabajado hemos visto que tenemos un incendio de gran magnitud por este lado y diferentes focos prendidos por otros lados. Tal vez porque saltó alguna... ¿Por qué razón? Porque cuando se combustiona el material combustible que hay, ¿qué encontramos en los cerros, en los montes? Conejos. ¿Qué más? Tenemos bastante vegetación seca y espesa, que cuando esta se combustiona, las pavesas vuelan en el aire y con el viento son arrastradas hacia otros lados. Y estas cuando caen prendidas y como está seco, se produce otro punto para que se dé un incendio. ¿Qué más vimos en estos puntos que tratamos? ¿Cómo va a ser penado la persona que provoque un Eso, incendio? correctamente. Lo más importante, entonces ustedes como ya conocen cuál es la pena que si produce un incendio forestal, ustedes ya tienen que ver si ven a alguien que está haciendo una quema controlada, una quema agrícola o quemando cualquier cosa cerca de un bosque, ¿qué le van a explicar esto? No sé. Pues explíquele esto y verá que le va a entender que puedes ir a la cárcel si es que produce un incendio forestal. Pero dice, no, pues si es mi terreno ya puedo quemar. Pero si es que pasa algo, la ley te... ¿Sí? Si usted produce un incendio forestal, ¿qué decía? ¿De cuántos años? De 1 a 3 años se provoca un incendio forestal. Y si es que por ese provocado ese incendio forestal pierde una vida a alguien, 13 a 16 años. y si le logran comprobar, 3 a 6 meses. meses. Entonces estamos, ahora no vamos a ir a quemar la basura por quemar, ¿no es cierto? Sí, porque ya sabemos las leyes que nos perjudican si nosotros producimos un incendio forestal. ¿Qué más revisamos? Los tipos de incendios forestales. Eso, los tipos de incendios forestales. ¿Cuáles nomás vimos? Superficial, de copa y subterráneos. Superficial, de copas y subterráneos.
¿Qué entenderán por copas? Lo de los árboles, en la parte de arriba. Eso, muy bien. Ha habido casos que se dan incendios de copa que solo se van incendio por arriba, por las puntas de los árboles. ¿Y ahí cómo ustedes ayudan a combatir ese tipo de incendios? Chuta, imagínense ahí en ese tipo de incendios, ¿cómo podríamos hacer? Si hay un lugar de donde no hay acceso para un autobús, lo podríamos hacer con ramas o con tierra. Pero ¿y la altura? Es que eso mismo también, ¿qué podemos hacer nosotros ahí? Esperar, lo que podríamos hacer es hacer una línea de defensa. ¿Sí? O lo que veíamos, una zanja. Entonces, si yo veo que se están quemando las copas, ¿qué podría hacer yo? Podría sacrificar un arbolito y que hacer una zanja para que ya no se expanda más. Porque ¿cómo vamos a pagar con la rama hasta arriba, botar tierra desde abajo? Pero si podemos talar unos cuantos árboles que están en continuidad a los restos, estoy haciendo una línea corta, fuego, o la zanja como les explicaba. ¿Sí? ¿Qué más veíamos? ¿Cómo se originan los incendios forestales? A ver, ayúdenme recordando. ¿Cómo se originaban los incendios forestales? Por la mano del hombre, causadas por la mano del hombre. Ya, causada por la mano del hombre. ¿Cómo se llama esa causada por la mano del hombre? No, directa. ¿Directa o indirectamente? Directa. Indirecta. Cuando usted bota una colilla de cigarrillo. Eso, ahí está de forma indirecta. ¿Cuál más vimos? De forma natural, por la naturaleza. De forma natural, con la, ya, pero un ejemplo. Una erupción volcánica, o como Ya. decimos ¿cómo es? El roce de las piedras. Chispa. Rayo, una chispa. Naturalmente a veces, como dicen, el reflejo del sol tocó en la botella y se produjo un incendio. Sí, pero eso es como les explicaba, es una en 100%. ¿Qué les decía allá abajo? Que el 99% son. Pero ahí decía un punto claro específico. ¿Qué decía ella? Que la mayoría se podría evitar. Eso, la mayoría se podría evitar. Sí, pero a veces por el desconocimiento de todos no se lo puede hacer. ¿Sí? ¿Qué más veíamos? Otra forma de origen de un incendio forestal. Esos señores locos. Por los pirómanos. Eso, por los pirómanos, a los que les encanta andar prendiendo los bosques secos. ¿Sí? ¿Por qué más vimos? Por la forma agrícola. Eso, por las quemas agrícolas, ¿no es cierto? Y por los que también se vuelven a reactivar nuevamente. ¿Sí? ¿Qué más vimos? Para evitar una... Eso, ¿cómo evitar? ¿Cómo vamos a evitar? A ver. Llamándole con el 111 o también botando agua Cuando tierra. Eso, muy bien, evitar. ¿Cómo más vamos a evitar? Haciendo una zanja. Eso, vamos a evitar haciendo una zanja. reciclando y Eso, reciclando. Evitando hacer quemas agrícolas. Evitando hacer quemas agrícolas, lo más importante. Ya no vamos a quemar en la huertita ya. O si se va a quemar, también hacer 3 metros a la redonda para Limpiar. Eso, limpiar a la redonda, limpiando a la redonda para que no se propague cuando se produzca con el viento, vuelen las paredes. ¿Sí? ¿Qué más vimos? A ver, ayúdenme. Que los incendios subterráneos. Ya, En eso que, nuestro medio no se ha dado esos incendios subterráneos, ¿no? No se ha dado en nuestro No. medio esos incendios no se ha dado incendios. subterráneos. Por aquí, por la topografía mismo, no se ha visto, no se ha verificado incendios de subterráneos. ¿Qué más vimos? Lo más importante que debemos, ¿cómo debemos? ¿Qué debemos actuar en el momento de un incendio forestal? ¿Cómo debemos? Actuar en el momento de un incendio forestal. ¿Cómo vamos a actuar nosotros si verificamos un incendio forestal? A ver, ayuden. Ya dijeron, pues. Si es un incendio incipiente, le podemos controlar nosotros mismos. Pues si ustedes ven que es un incendio forestal grande, ¿vamos a actuar ahí? No, pues tenemos que llamar. Sí podríamos actuar, pero ¿cómo podríamos actuar?
A ver, ayúdenme ahí. Ahí les tomo la lección. Sí podríamos actuar cuando ya es un incendio forestal declarado. Sí podríamos actuar, sí podríamos ayudar, pero ¿cómo? Pidiendo la colaboración de la vecindad, creo yo, ¿no? Sí, uno puede hacer eso. Teniendo todos los implementos que necesitamos. O sea, tratar de buscar algún Lo implemento primero que, nos ¿cómo ayude. podríamos nosotros actuar si tenemos un incendio forestal declarado? Primeramente nosotros tenemos que esperar que llegue una persona capacitada para que ellos me dirijan cómo yo debo actuar. ¿Sí? Como le explicaba a mi compañero, 2 compañeros bomberos fallecieron hace un tiempo combatiendo un incendio forestal en Quito. ¿Sí? Entonces ¿por qué razón fallecieron los compañeros? Ellos estaban combatiendo el incendio forestal en una ladera de boscosa y cambió de repente la dirección del viento. Sí, ellos estaban trabajando, pero cambió la dirección del viento y les encerró. Entonces la humareda les asfixió y luego les quemó. ¿Sí? Entonces por eso no es de coger y entrar nomás y si vemos un incendio forestal. Hay que saber cómo combatir. ¿Sí? Si queremos nosotros ayudar, debemos de esperar al personal capacitado para que nos guíe cómo debemos actuar. ¿Sí? Esa es la forma como podríamos ayudar si que es un incendio declarado. Pero si nosotros vemos que es un incendio incipiente que recién está empezando, ¿cómo actuaríamos? Botando agüita o Eso, tratándole de apagar. ¿Cómo? agua y tierra. Agua y tierra. ¿Con qué más podríamos hacer? Con ramas. ¿Ramas secas o ramas verdes? Verdes. ¿Por qué no con las secas? Porque se va a quemar esa ramas. No, mira, con una rama seca dar ese sigue a la rama, bueno. Sí, entonces con ramas secas, ¿no es cierto? Ah, ya, con ramas verdes. Con ramas verdes. Ya, ¿cómo más podríamos? Haciendo zanjas. Eso, haciendo zanjas, porque cuando hacemos la zanja le estamos quitando el combustible para que se propague más el incendio. ¿Ya? ¿Alguna pregunta hasta aquí? No, todo está claro. ¿Todo está claro? Sí. Bueno, creo que ha sido un poco de lo que hemos podido explicar en este tema de incendios forestales. Espero que nos hayan logrado captar un poco el contenido que queríamos impartir hacia ustedes. No me queda quedar mal las gracias y yo espero que si es que ustedes logran compartir con sus amigos, con sus conocidos, o si ven a alguien más que está haciendo una fogata o tratando de hacer una quema controlada, logren impartir estos conocimientos para que ellos sigan trascendiendo al resto, ¿sí? Porque esa es la única forma de llegar a la concientización, ¿sí? Bueno, más de mi parte y de parte de mi compañero, no queda más que agradecerles por su asistencia para tratar este tema. Y nada más, muchas gracias y esto ha sido por el día de hoy. Y si es que próximamente tenemos para comentar otros temas, estaremos gustosos con su presencia. Muchas gracias y eso ha sido todo.